creo que Alicia Maguil Quesada, la autora de este libro, tiene varias vidas, muchas vidas. Y una de esas vidas es la de escritora. Porque una cosa es ser investigador, escribir papers, escribir académicamente, escribir con los rituales de la academia, escribir con las insensateces de la academia, con las notas de pie y las notas de pie, hasta el cansancio, para que nadie dude de la liturgia, de la veracidad de lo que decimos cuando investigamos. Y Alicia se ha dado el lujo de tener esta vida como escritora. Hacía tiempo, soy muy entrañable amiga de Alicia. Pero las cosas de la vida es que en el último siglo que estamos viviendo, la vi poco. Porque además quiero ya referir algo, pero no me quiero perder la idea central de que este ser escritora está conjugado con el ser artista, que es la otra parte que me había perdido, digo, en el siglo XXI. Y me parecía extraordinario descubrir que es cierto que cuando nos conocimos y demás, ella tenía esa beta, que es una beta también familiar, como todo lo que le ha acontecido, ¿no? Hay todas las cuestiones en las que este libro se enreda, tienen todas aires familiares, porque en realidad es la historia. Hay acá una historia de la familia, que en realidad es una especie de estrategia para finalmente colocarse ella biográficamente en la escena. Entonces, me ha sido precioso leer el libro porque también hubo una remoción de escombros. Hay una parte del tiempo, una gran parte del tiempo que se corresponde. Al final, ella es mucho más joven, pero somos de la misma generación. Entonces, hay toda una serie de recorridos, ¿no?, que hacen también cimbronazos y sobre todo experiencias, la experiencia del exilio, etc. En el caso de Alicia, ella también se enreda con esa cuestión semiológica que me parece precioso de la familia, esa familia que fue transmigrante siempre, como ella dice. Eso de transmigrar, hay muchos trans hoy día, pero el transmigrar me pareció un elogismo precioso. Si estuviéramos en el orden de las otras especies, no de la especie animal humana que somos, diríamos qué transhumancia, ¿no? Qué cambio de lugar y de lugar y de lugar. Una suerte de rancia. Que en el caso de Alicia, yo no digo que es un sino, pero que tiene una cierta constitutividad. El hecho de que sus abuelos vinieran de lugares tan diferentes y que se pudieran encontrar acá, que es entonces una vibración particular de lo que esta Argentina es, esta Argentina de esta reunión migratoria, transatlántica, etcétera, etcétera. Y luego sus propias migraciones y las migraciones de su familia, digamos, de su descendencia. Su hija vive en Francia, de modo que también tiene nietos, nieto y nieta, que son franceses. En suma, una suerte de rancia anarquista, diríamos, ¿no? Porque, y aquí quiero poner algo también, cómo yo me reencontré con Alicia. Porque trabajamos juntos en el PAMI, que está en la historia. ¿Qué no hicimos? A veces nos preguntan y dicen, ¿también estuviste en el PAMI? También estuvimos en el PAMI. Ahí nos conocimos y ahí urdimos los escándalos y tal vez comenzamos con la historia moderna de las ocupaciones de calle, cortar calle. Hicimos eso para que nos pudieran pagar y sobre todo porque la situación era espantosa. Los jubilados estaban haciendo sus aportes se acumulaban y no había prestaciones. Y nuestro signo además era, sí, pensábamos en que también nos remuneraban mal, los contratos eran de 3 meses, cada 3 meses la precariedad era escandalosa, pero era
esto es un aspecto práctico que teníamos y había ese aspecto ético. No había prestaciones para los jubilados. Y ahí salimos a la calle y éramos alrededor de 18, les cabecilles. Me parece que hay un cómputo muy simpático que ella hace, pero muy, estuvimos 3 semanas en el aire. Cuando yo llegué a casa ya tenía el telegrama de despido, ¿está claro? O sea, hicimos el corte de calle, ahí, en pleno centro, Córdoba, cortamos Córdoba, somos pioneras en la materia. Y cortamos, muy anarquista también, ¿no? Y cortamos la calle y yo sabía que no podía ocurrir algo, que fue lo que ocurrió y le ocurrió a ella también. Llegamos a nuestras casas, teníamos el telegrama de despido. Y ahí estábamos justo en el escarceo de la constitución de la gremial del PAN. Y nosotros queríamos que la representación del instituto la tuviera Alicia. Y así era. Bueno, y hay algo que ella no cuenta, que yo agrego a esta historia, y es que el escarceo querían que había, la reincorporación era primero de un poco de personas. Dijimos, no, todos o nada. ¿No te acuerdas? Todos o nada. Había gente que tenía un prontuario enorme, porque además era más vieja, claro, era de la CIDE. Era de la CIDE, esos prontuarios. Y ahí hay una anécdota que corrió después y que dice que Manrique, que a la sazón tenía él un designio para hacer política y ser presidenciable, etcétera, etcétera, alguien le dijo que todos éramos subversivos y qué sé yo, todos que éramos comunistas, todos esos que estábamos haciendo lío en la calle, a los que nos mandaron el telegrama de despido, y a la sazón, entonces parece que Manrique, cuando le dijeron esto, dijo, pero si cesanteamos a todos los comunistas, ¿quién piensa las cosas? ¿Sabías qué fue eso? Esa es una anécdota que corrió. Bueno, lo cierto es que ahí hicimos el aguante fuerte y primero y se negociaba, ¿no? Entran de 12, no, entran 15 y quedaban 3, pero ahí sorteamos con mucha firmeza esta cuestión y ganamos mucho porque ya salimos de los contratos, fuimos cuadros permanentes, etc. Y desde luego comenzaron las prestaciones. Así que, pero ahí tiene, la vida nos lleva, la dictadura militar, el terrorismo de Estado, nos lleva a ella a Costa Rica y a mí a Brasil. Y creo que los genocidas no saben que fue prodigioso para nosotras que nuestros exilios fueran en Costa Rica y en Brasil. Porque efectivamente ella estaba en la zona realmente caribeña y tropical, pero yo estaba en el trópico, subtrópico y también. Y además fue todo un aprendizaje extraordinario, enorme, y queda muy plasmado en el texto de Alicia todo lo que significó ese recorrido, ese estacionamiento ahí. Y bueno, de modo que yo creo que vale la pena leer con detalle cada una de las circunstancias existenciales cotidianas de Alicia, porque es delicioso. Los minúsculos problemas cotidianos, junto con los energúmenos problemas sociopolíticos y sobre todo, yo diría ahí, el enorme crecimiento de Ali respecto de lo que va a ser su especialidad, la demografía. Alicia es una de las grandes demógrafas de este país. Y realmente en materia de migración, yo siempre decía, no lo dijo Alicia Maguire, listo, está todo dicho. Porque se tornó justamente especialista en esta cuestión que era tan característica del sino familiar, como ella misma lo dice. Entonces, notable, yo no me voy a olvidar, vos no lo decís, pero lo decís en general, que alguna vez se discutía en este país que era la población limítrofe, venía a sacarle laburo a la gente de Argentina. Y dale con esto.
y se había instalado que los pobres bolivianos, las peruanas que venían con excelente calificación a hacer UCAMAS, y me acuerdo que ahí Alicia peló los datos finamente y dijo, eso es ridículo, no representa más que una cuota absolutamente pequeña, no hay ni por dónde pensar en que hay que se puede alimentar la paranoia del riesgo de pérdida tan gigante de trabajo en manos de esas pobres gentes que vienen corridas, sobre todo de nuestros países hermanos. Bueno, simplemente contarles que yo la vuelvo a ver a Alicia a la vuelta del exilio. Alicia la llama el INDEC, menos mal. Ella comenta en este texto la emoción que le produce, ¿no? Que ya la inviten a venirse para el INDEC, que fue digamos, una institución vertebral en su vida, vertebral, con tantos buenos sabores y con tantos dissabores, pero fue una institución que por otra parte, yo quiero recordar también, del INDEC venía muchísima gente a trabajar al PAMI. El PAMI era como una especie de, ¿cómo decir?, de cóncavo que atraía a muchísima gente del INDEC en aquella época, ¿no? Y por supuesto, el reencuentro fue a nuestro regreso de los respectivos exilios y por también una trama muy, muy particular, y es mi encuentro con la historia y con el anarquismo. Entonces yo volvía de Brasil, en donde había hecho todo un trabajo en salud pública, en atención primaria, etcétera, etcétera, pero vuelta a la Argentina, mi deseo era tornarme historiadora, que era la asignatura pendiente. Ya que volvía tan a desafiar todo, vamos a cambiar todo, menos mi orientación genérica, pero el resto van a saber, ¿no? Todavía está en negociación, pero lo que quiero decir es que y ahí me encuentro con la comunidad anarquista, porque yo tenía un proyecto enorme que era, bueno, estudiar todas las tradiciones de resistencia obrera popular en Argentina y la educación. Era inmenso, ¿no? Al final opté por el anarquismo. Yo creo que al final también, debo decir, esa procura de hacer historia, etcétera, tuvo mucho que ver en mí, por un lado, por la vieja vocación, y en otro, por esa pregunta tremenda que nos formulábamos. ¿Cómo nos pasó lo que nos pasó? ¿Cómo? ¿Cómo en esta sociedad hubo un terrorismo brutal, una marca de autoritarismo tan brutal? Bueno, entonces fue así donde fui a la FLA un día en procura de fuentes, etcétera, etcétera, y ahí entonces hice un acuerdo de reunión, estaba toda la FLA en pleno, creo que justamente porque era una situación medio extraña, ¿no? Que estuviéramos estudiando anarquismo, y para mí fueron años de enorme aprendizaje, y es extraordinario acervo de la FLA, que fue toda una vibración para mí, porque el conocimiento, decía un querido epistemólogo, amigo, y que fue profesor mío en la maestría en Brasil, que lamentablemente murió muy joven, muy inteligente, él siempre decía, el conocimiento, sépanlo, estamos haciendo ese posgrado, va del conocer al no conocer. Es exactamente lo contrario de lo que por ahí se dice. Y bueno, y fue maravilloso que estuviera el Macizo y Juanita ahí, y que, en fin, aquella Juanita toda vértigo porque era muy activa, etc. Y bueno, fueron tiempos ahí en los que yo me instalé en la FLA, casi cotidianamente. Lo mismo ocurrió con la biblioteca, pero no esta, sino la Biblioteca México, ¿no? En donde durante creo que 6 meses, bueno, era ir a la FLA e ir a la Biblioteca Nacional. Y a la Biblioteca Nacional me instalé, y ahí también me encontré con muchos
sobre todo investigadores e investigadoras con las que he sido me he tomado muy amiga, que venían de Estados Unidos, Donna Gay, por ejemplo. Y ahí iba como quien va a una fábrica, ¿no? Había que, porque felizmente tenían la protesta. Todavía yo no tenía recursos para ir a Ámsterdam, después nos constituimos en Ámsterdam, era la Meca, y estaba en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, estaban los grandes acervos, etc. Tardé un poco en poder ir a Ámsterdam. En suma, ahí me reencontré, obviamente, en carne y hueso con Alicia, y ella narra acá una de las experiencias que tuvimos en los 90, cuando fuimos al Proyecto Joven, y yo fui al Proyecto Joven porque ella me invitó. ¿Por qué? Por género, eran ustedes, ¿no? Y me acuerdo que un día, también esto no se puede publicar mucho, decía, che, Menem, ¿no? Imaginen ustedes, un proyecto bajo la gobernanza Menem. Y nos reíamos un poco y decíamos, somos un poquito bastardas, pero vale la pena hacer esto, porque esto ayuda muchísimo a la gente joven. Y de hecho, Alicia fue fundamental en ese proyecto. La inteligencia de Alicia, la creatividad, etcétera, etcétera, que nos tenía medios abrumados, pero como ella dice, no nos molestaban mucho. Es cierto que nuestro director, a la sazón, a mí me decía, vení bruja, vos vení acá. El tema de género, ¿te acuerdas? Era, pero bueno, dentro de yo diría, también un clima de estas cosas raras que ocurren, de una cierta capacidad admirativa por la creatividad del trabajo que tenía Alicia y por las cosas, en fin, bizarras que se nos ocurrían. Bueno, en suma, voy a parar por acá porque Pablo tiene que hablar. Y la autora también. Es un libro encantador. Es un libro que se puede llevar a todo lugar. Y esta cuestión de lo familiar de Alicia, eso también es muy anarquista, yo lo voy a decir. Eso de lo familiero es muy anarquista. Y cuando trabajé el anarquismo y pude investigar muchísimas vidas, muchísimas, y me sorprendía mucho la amorosidad con que esas figuras se referían a sus familias. Me acuerdo que a una querida figura de Santa Fe le pregunté, qué notable, ¿no? Quiere decir que la institución familiar no es un disparate más debido a las dolorosas instituciones jurídicas opresoras. No. La familia como lazo, ¿no? La familia, como dice un autor inglés precioso, la familia, hablando de los sectores populares, hablando de la clase obrera británica, la familia, refugio de un mundo sin piedad. Entonces, la familia, claro, alguna gran feminista, radical ella, Susan Middinocket, ha dicho algo gravísimo alguna vez, una gran especialista en teoría política feminista, y ella dice, discípula de un gran autor Rawls, a quien le dio vuelta la cabeza también, espero, ella dice, bueno, la familia es uno de los cóncavos infames. ¿Por qué? Por la repetición siniestra que hace de tenés que ser una nena, tenés que ser un varón. Pero esto no invalida para nada, como si fuera un oxímoron la cuestión, ¿no? Que efectivamente sin esa teluria tampoco hubiéramos constituido. La institución familiar es una de las invenciones extraordinarias de nuestra cultura Homo sapiens sapiens, ¿no? Al me dice, no, pero familia también hay en los monos. No. Ahí hay un tipo de relaciones. No. La familia es un constructo que efectivamente se revela, como se revela en este caso también la posibilidad de ser un ancla, la posibilidad de tener amorosidad, la posibilidad de tener algo que sobre lo que efectivamente podemos trabajar muchísimo las feministas, dar vuelta a las cosas,
nunca hemos dicho que nos eximimos de todo lo que tiene que ver con los cuidados. Queremos absoluta cooperación masculina en los cuidados, es decir, no cooperación, íncita relación con el mundo de los cuidados, ¿no? Entonces, para terminar, decirles que es sí una preciosa exaltación de un mundo familiar que no ha dejado de tener problemas, quebrantos o circunstancias que no son las que efectivamente pueden significar una felicidad sin solución de continuidad. No se trata de eso, pero se trata de la afectividad que no tiene posibilidad. Es una afectividad que no espera lo recíproco. Esto es lo que quiero decirles. La afectividad no espera nada recíproco. Es una afectividad que se da por el enorme gozo de la afectividad. Estas son ideas que salen ahora a la noche, un poco penumbras. No les hagan mucho caso. No les hagan mucho caso, pero celebrarte, Alicia, en estas 1000 mujeres que sos. Mi marido, mi